Bienvenidos a este segundo programa de Boira que hacemos en directo. Como bien sabéis, aquí en la Caja de Pandora emitimos cada 15 días una serie de entrevistas, el Boira Magazine, donde hay diferentes temas, entrevistas e invitados, y siempre escogemos aquellos temas o invitados que creemos os pueden interesar más para hacer esta serie de programas especiales en directo, en vivo ahora mismo, que son las 5:37 de la tarde, precisamente para que podáis hacer vuestras preguntas. En este caso nos acompaña Lluís Botinas. Lluís Botinas es, os lo voy a explicar enseguida, licenciado en Economía, doctorando en Sociología con el proyecto de tesis doctoral ¿Es el SIDA lo que se cree que es? Inferencias acerca de la medicina, la ciencia y la sociedad occidentales modernas. Asimismo, es miembro, impulsor y fundador de diversas organizaciones en distintos ámbitos sociales, políticos y culturales. Presidente desde julio de 2005 de Plural 21, Asociación para el Cuidado de la Vida en un Planeta Vivo, Vías de Recuperación de la Armonía. Os recordamos que también ya podéis chatear, podéis hacernos llegar vuestras preguntas a medida que vaya transcurriendo la entrevista. En su momento hablamos con Lluís de un tema que estaba de actualidad y que, bueno, sigue estando de actualidad porque las vacunas, el tema de las vacunas siempre genera mucha polémica. ¿Tenemos que vacunarnos? Si no hay que vacunar a nuestros niños. Yo recuerdo el caso que sucedió a finales de junio, la muerte de este niño de 6 años en Barcelona que murió por difteria y que dicen murió precisamente porque no se le vacunó en su momento, los padres no lo vacunaron contra la difteria. La opinión de Lluís. Bueno, Lluís, ante todo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a los directos de Boira en la Caja de Pandora. Gracias por invitarme. Según Lluís, esto no fue un problema de que el niño no estuviera vacunado, sino que fue un error de diagnóstico. Probablemente. Yo no puedo asegurar rotundamente porque haría falta una información concreta que no tenemos, pero es muy probable que fuese un falso diagnóstico provocado por el hecho de que el médico alemán, pero afincado en Olot y que habla un catalán perfecto, estaba muy preocupado, estaba obsesionado con el tema de la difteria porque un abuelo y un hermano de un abuelo habían muerto de difteria y él siempre este tema le había preocupado. Hace 2 o 3 años había pronosticado que frente a la calma, frente a la tranquilidad que había respecto al tema de difteria, él presuponía que habría un brote y puede ser, lo planteo como una posibilidad, como una hipótesis, que cuando le llegó a este niño, que otro médico que no llevase las gafas difteria puestas habría diagnosticado de otra manera, pues él lo diagnosticó como difteria. Entonces, claro, se puso en marcha todo un mecanismo, por un lado, de miedo, por un lado, de ir a buscar sustancias, porque en el Estado español ya no había tratamiento de la difteria, hubo que ir a Rusia, a otros sitios, y vete a saber qué tipo de sustancias se le metieron. Sería interesantísimo saber este niño de 6 años, además de ser apartado de sus padres, ser puesto en hospital, en UCIs, pues tener el detalle de qué sustancias le metieron en el cuerpo, en principio con la intención de recuperarle, pero puede ser que si un niño que está mal se le aísla de sus padres, está espantado y se le va metiendo sustancias, fármacos, es decir, sustancias químicas en el cuerpo, pues este niño acabe mal, pero será muy fácil, y es lo que hicieron, aprovechar este caso lamentable para desencadenar toda una campaña en favor de las vacunas, cuando en realidad, desde nuestro punto de vista, pues las vacunas no tienen ni base teórica, ni base biológica, ni base científica, ni base empírica. Pero todo esto no hay forma de poderlo debatir. Si las personas que escuchen se acuerdan, pues cuando enseguida se empezó a hablar de los antivacunas, cuando resulta que casi todos los que llamaban antivacunas en realidad eran críticos frente a una o varias vacunas. Pero yo no recuerdo ninguno de los que fueron acusados que se definiese como antivacunas. Pero la manera de estigmatizar a quien se atrevía a hacer cualquier observación crítica era colocarle la etiqueta de antivacunas y con lo cual enviarle directamente al infierno, ¿no? Es interesante en este sentido que yo me impliqué en temas de salud el año 88 a raíz de la sentencia del síndrome tóxico español, aquella intoxicación del año 81 atribuida a unos aceites de colza manipulados, desnaturalizados, que estaban en principio dirigidos a la industria y fueron canalizados hacia el consumo público
y oficialmente esta es la causa de la intoxicación. Causó bueno, ya debe haber varios miles de muertos, pero en aquel momento unos 1000 muertos, más 20 y tantos miles enfermos de por vida. Y yo me creí la versión oficial, desde el 81 hasta el día de la sentencia, en el año 88, y no recuerdo exactamente ahora cuál fue el día de la sentencia, yo me había creído la versión oficial. Había oído que se decía que los aceiteros, había un médico que decía que los aceiteros eran inocentes, que en realidad eran otros productos y tal. Y yo pensé, mira, los industriales siempre tienen dinero para pagar a un médico que les lave la responsabilidad. Pero el día que oí la sentencia tuve un cortocircuito, aquello que ocurre a veces, ¿no? La sentencia decía, se confirma que fue el aceite de colza y las condenas son Fernando Bengoechea, 12 años, Juan Bengoechea, 8 años, otro 8 años y luego ya 4 años. Yo tuve un cortocircuito. Pensé, caramba, les pedían 100.000 años a cada uno y los dejan prácticamente en libertad. Esto es que no fue el aceite de colza. Entonces yo había comprado unos días antes un libro de un amigo, Pau Descansi, desgraciadamente fallecido, Andreas Faber-Kaiser, que se llamaba justamente Pacto de Silencio. Yo lo compré y el libro tenía una banda que ponía a las pocas semanas se sabía cuál era la verdadera causa, a los pocos meses se sabía formas efectivas, eficaces de tratamiento. Pero todo esto fue silenciado para tapar, cubrir a los verdaderos autores. Yo pensé, Andreas, esta vez te has pasado, pero como que era mío, compré el libro. Llegué a casa, lo puse en la montaña, libros por leer, y cuando tengo este cortocircuito, el libro de Andreas, entonces lo busqué, es un libro de casi 500 páginas, muy sólido, muy bien documentado. Esto era sábado en las noticias a las 3, cuando se hizo pública la sentencia, que es interesante, en fin de semana hicieron pública la sentencia, un detalle que se me ocurre ahora comentar. Y me pasé todo sábado a la tarde, todo domingo, leyendo el libro. Al día siguiente, el lunes, fui a Integral, la revista Integral de los tiempos heroicos. Pregunté si habían sacado algún artículo sobre este tema. Me dijeron que sí. Compré la revista y ahí hablaban de este libro, Pacto de Silencio, y de otro libro que se llama El montaje del síndrome tóxico, de una periodista alemana, Gudrun Groenke. Es mucho más pequeño, pero también muy sólido, y yo quedé impactado. Pensé, caramba, me he tragado esta trola durante 7 años. Y a partir de ahí empecé a interesarme en temas de salud, no por razones personales, sino por razones sociales, razones colectivas, razones incluso políticas, porque a mí la sociedad occidental moderna no me gusta. No me gustó desde adolescente. Yo pensé, si las personas se dan cuenta que la causa de intoxicaciones, de enfermedades, de muertes, pues no es mala suerte, sino que hay razones políticas, económicas, sociales detrás, pues pueden reaccionar para cambiar una sociedad que no me gusta y que hay que cambiarla. Y a raíz de ahí me impliqué en temas de salud, y hace 27 años y 25 con la asociación Cobra, que luego pasó a ser Programa 21, que antes has mencionado. Hemos titulado este programa El engaño, el negocio de la enfermedad. Sí. Cuando hablamos de vacunas, por ejemplo, bueno, todos sabemos, ¿no? Casos de grandes pandemias que iban a ser, prometían ser grandes pandemias y luego se quedaron en agua de borrajas, como por ejemplo la gripe aviar, de la cual cuando empezó se fabricaron y vendieron ingentes vacunas, numerosas vacunas a muchos gobiernos de todo el mundo, pero al final la gripe aviar no fue la amenaza que pareció ser y claro, esas vacunas que se vendieron, ahí están, muchas de ellas acumulando polvo en muchos hospitales, ¿no? Entonces, el tema es, Luis, ¿nos vacunamos o no nos vacunamos? ¿Qué tenemos que hacer? No, yo no soy médico, por tanto no puedo dar consejos así de haga eso, haga lo otro. Pero no sirve de nada vacunarse. No estoy autorizado para decir que sí o que no, alguien se tome o no un producto o se ponga o no una vacuna. Lo que sí puedo hacer y hago es informar de qué son las vacunas. Pero quería un paso atrás, porque esto ya sería bastante reciente, ¿no? Y es que al meterme en tema de salud, pues fui poniendo interrogantes. Al final me dijeron, bueno, pero hay 3 cosas que son incuestionables, que son los antibióticos, las vacunas y las operaciones del corazón. Entonces, más información sobre los antibióticos y, bueno, me empecé a dar cuenta que sí, los antibióticos, incluso hoy en día, un chute de antibióticos puede salvar una vida. Los antibióticos están ya costando muchas más vidas desde hace ya décadas,
más vidas que las que han salvado. Las vacunas, más información, y ahora retomaré el tema, y también vacunas cruz. Y quedaban las operaciones de corazón. Y tuve la suerte de conocer en un congreso de disidentes del SIDA que se hizo en Ginebra, el año 98. Tuve la suerte de conocer a un cirujano indio especializado en operaciones de corazón, y él me dijo: mira, yo ya hace años que he dejado de operar porque son innecesarias. Se podría, a través de otras formas, estas formas de corazón se podrían resolver de otras maneras, cambiando la actitud, cambiando la postura, etcétera, y con prácticas de ejercicio, etcétera, y he dejado de operar. Entonces ya no me queda nada de la medicina oficial, excepto cuestiones de emergencia. Claro, si a mí me atropella un camión de 10 toneladas, pues que me lleven al hospital, porque si hay posibilidad de que me recupere, pues será o bien por un milagro, y si pasa alguien capaz de hacer un milagro, pues que lo haga, y si no, será en el departamento ahí con sus operaciones espectaculares, ¿no? Pero por el resto, yo la medicina oficial ya hace años que considero que es contraproducente, y ha salido afortunadamente un libro, que he traído aquí un ejemplar, no sé si así se ve, que se llama La sanidad contra la salud. La sanidad contra la salud. Exacto, está escrito por Jesús García Blanca, que ya previamente había sacado otro hace unos 4 años, se llama El rato de Igea, factores de poder en el ámbito de la salud y la enfermedad. Y ahí pues, se encuentra un análisis riguroso de cómo funcionan los organismos internacionales, sobre todo estadounidenses, que marcan la pauta sanitaria en el mundo occidental, influyendo en el resto del mundo. Otro capítulo dedicado a las revistas científicas, cuáles son los intríngulis y cuáles son los intereses que están detrás de las revistas científicas. Luego ya los medios de comunicación, luego ya los organismos médicos, etcétera, etcétera. O sea que es un estudio muy riguroso que recomiendo a cualquiera. Se puede decir que ahora, cuando ha habido manifestaciones con recortes, nosotros no íbamos, porque habríamos ido con una pancarta que pondría recortes el 95%. Y como que no queremos que nos rompan la cara los manifestantes, no la policía, sino los manifestantes, pues no hemos ido a estas manifestaciones. Pero esto es la dinámica en que estamos entrando, y por eso el primer tema a tratar es que la enfermedad es un engaño. Luego se convierte en negocio. Pero, y ahí nos apoyamos, y luego que no olvidemos el tema de vacunas, lo retomamos. Pero ahí nos apoyamos mucho en el doctor Hammer, y aquí he traído también una muy buena introducción. Es un folleto de 80 y pico de páginas, escrito por el propio doctor Hammer. Este es el hijo de 19 años que le mataron, y a raíz de eso él fue descubriendo las 5 leyes biológicas que trastocan radicalmente toda la concepción de lo que es una enfermedad, para dejar de ser algo negativo y pasar a ser algo que está a nuestro servicio. Pero claro, para dar este paso, primero hay que separar todo aquello que se llama enfermedad y que en realidad no es enfermedad, sino consecuencias de agresiones. Afortunadamente, a nadie se ocurre hablar de la enfermedad balazo o la enfermedad navajazo, pero evidentemente si a alguien le tiran un disparo o a alguien le dan una puñalada, pues puede tener problemas graves de salud, pero no se llama enfermedad a esto. Entonces, claro, por ejemplo, en este sentido es un error peligroso e interesado hablar de enfermedades medioambientales. No, evidentemente, las sustancias químicas, las radiaciones, las ondas electromagnéticas, etcétera, que nos impactan, perturban nuestro funcionamiento biológico y tenemos problemas de salud, pero esto no habría que llamarlo enfermedad, esto habría que sacarlo y plantearlo como una agresión. Y de igual manera que al que ha disparado o al que ha apuñalado se le persigue, se le detiene, se lleva a juicio y si es adecuado se le condena, pues a los que están metiendo miles de sustancias químicas tóxicas, miles de instrumentos que están emitiendo ondas electromagnéticas perjudiciales, y lo último, no lo último, pero una de las últimas cosas, son los llamados contadores inteligentes para medir la electricidad, que nos están metiendo de manera ilegal en nuestras casas, y aviso que se puede negar la persona tajantemente a que se lo pongan. Hasta el 31 de diciembre del 18 no será obligatorio, si es que llega a ser obligatorio, porque, por ejemplo, en Austria ha habido recientemente
una declaración del Consejo de Médicos descartando absolutamente el uso de estos aparatos. Entonces, se nos está bombardeando con sustancias tóxicas, con radiaciones, con ondas electromagnéticas. ¿Qué sucede con estos contadores inteligentes de la luz? ¿Cuál es el problema? Que están perturbando nuestro funcionamiento biológico y encima es que no podemos librarnos de ellos, porque incluso si está desconectado, si cerramos yo esto técnicamente no lo domino y si alguien está interesado se puede pasar contacto con una asociación que se llama En Salud, que forma parte de una plataforma en todo el Estado español que está conectada internacionalmente, que están moviendo este tema y pueden dar todo tipo de explicaciones técnicas. Pero incluso estas familias que han puesto unos interruptores para que solo haya electricidad, por ejemplo, para el refrigerador por la noche, pues si no son unos interruptores muy especiales, resulta que tampoco sirven para interrumpir, porque la frecuencia es tan grande que salta. O sea, que no sé exactamente, no lo sé explicar técnicamente, pido disculpas, pero llego hasta donde llego y no llego a donde no llego, ¿no? Y además es peligroso no solo para la salud, sino para el bolsillo. Hay cientos de denuncias de personas, de familias que han dicho, oiga, que nos han puesto el contador en un piso que no está habitado y nos está marcando 100 euros cada mes. Y personas que nosotros pagamos 40 euros, ahora nos llegan facturas de 300. O sea, incluso ha habido ya reclamaciones y personas que han sido indemnizadas por estos errores, pero es que el problema es que la técnica en sí facilita que haya estos errores. Aparte de que se está silenciando todo este tema de los daños que puede provocar en una persona. Nos provoca un daño en nuestro organismo y también en nuestro bolsillo, ¿no? Estos contadores inteligentes. Pues ya sabéis, os podéis negar, ¿eh? Que os instalen esos contadores inteligentes. Tenéis hasta el 31 de diciembre, ¿no? Del 18, creo que es. 18 de diciembre para... No, 31 de diciembre del 18. Ah, del 2018. 2018. Vale. Pues ya lo sabéis. Y una forma de actuar es a la persona que venga, que se ponga chulo, decir, coger el móvil, decir, deme su identificación como trabajador, hacer fotografía, etcétera, y ya hablaremos con su empresa. La mayoría se echan para atrás y desaparecen. Cuando dices que pueden ser un riesgo para nuestra salud, es que modifican, alteran nuestro organismo, emiten una radiación que nos puede provocar un tumor. ¿Qué es el tipo? Yo no me atreví a decir, hay algunos que hablan de tumor, yo basándome en el doctor Hammer que he mencionado hace un momento, yo creo que, pero sí que perjudica nuestro funcionamiento y si nos debilitan, es más fácil entonces que el mecanismo biológico que Hammer ha descubierto actúe sobre nosotros, ¿no? Una situación que si estamos fuertes no nos impactaría, si estamos debilitados es más fácil que nos impacte. Entonces, no sería que esto y sustancias tóxicas, etcétera, generen directamente un cáncer de verdad, porque claro, dentro del cáncer están como agrupados como 200 tipologías, es una tipología de 200 cosas distintas, se le llama cáncer a todo, a muchísimas cosas, vaya, no a todo. Entonces, también ahí habría que distinguir lo que son verdaderos cánceres de lo que son falsos cánceres. De hecho, Antonio Tagliati, que es su compañero en la asociación que se encarga del tema del cáncer, y que si se pone su nombre en YouTube, Antonio Tagliati, pues da conferencias y una de ellas se titula eso, el 80% de los diagnósticos de cáncer son erróneos. Y además aquí es muy interesante también, porque de hecho yo ya estoy diciendo que nadie muere de cáncer, se muere de la oncología oficial y los oncólogos que aplican la oncología oficial. Y resulta que en encuestas anónimas, el 70% más contestan que a ellos y a sus familiares no aplicarían la oncología que están aplicando a sus pacientes. Sí, ¿provoca más muertes la oncología que no la enfermedad en sí? De hecho, ¿o el trastorno? De hecho, es que ahí, a ver que no pierda el hilo, porque lo importante es dar algún elemento para luego quien quiera profundizarlo, de que habría que dejar de hablar de enfermedad como algo negativo. O sea, insisto, una cosa son las perturbaciones que nos producen las agresiones. Si retiramos eso, si retiramos insolaciones, asfixias, intoxicaciones, si retiramos eso, lo que serían enfermedades biológicas, lo que Hammer ha encontrado es que son programas biológicos que tenemos insertados dentro nuestro que se activan cuando vivimos determinada situación justamente para poder superar esta situación. Por tanto, bienvenidos sean. Y todas y todos hemos experimentado dos de estos programas
o que nos permiten acercarnos a entender qué son estos programas. Por ejemplo, sube la temperatura y nos ponemos a sudar. Y no es una cuestión de conciencia ni de voluntad. Yo no decido que voy a sudar, no es mi grado de desarrollo de conciencia lo que me hace sudar, sino que hay un programa biológico y se dispara y que tiene un sentido. Al evaporarse este sudor, refresca y podemos aguantar mejor el calor. Y al revés, si baja la temperatura, nos ponemos a temblar. Y eso tiene un sentido biológico. Esta convulsión muscular genera calor que neutraliza el frío y podemos soportar mejor la situación. Pues la idea es que las enfermedades biológicas, las enfermedades que no son causa de agresiones o de incidentes o accidentes, tienen un significado biológico que están a nuestro servicio. Y, por ejemplo, yo le he oído explicar a Antonio varias veces, y lo voy a hacer, a resumir, aunque no tan bien como lo hace él, pues una persona que tiene un cáncer de estómago, ya está programada operación y sesiones de quimioterapia. Y alguien le habla al doctor Hammer y sintoniza, porque hay personas que les entra por un oído, sale por el otro, y personas que sintonizan. Entonces va a haber un terapeuta que aplica Hammer, el terapeuta le pregunta, ¿qué ha pasado en tu vida últimamente que tú no logras digerir? El hombre piensa, dice, no, nada, no. Dice, sí, mira, por el volumen que eso tiene, hace 6, 7 meses hubo un cambio en tu vida que tú no logras digerir. Entonces el hombre piensa, dice, bueno, lo único cambio, pero eso no puede ser. Bueno, claro, lo que ha sido, no, pero eso no será. Pero bueno, es que ha venido a vivir la suegra a casa. Dice, y desde que salgo del trabajo no tengo ganas de llegar a casa. Y cuando pongo la llave, el terapeuta dice, mira, tu mano izquierda está indicando que no tragas, que no digieres la situación. Entendido eso, ¿en qué consistió el tratamiento? Se reunió toda la familia, el terapeuta les explica que no hay ninguna animadversión, que el matrimonio y el marido en particular pues aprecian a las personas mayores, que no entienden eso de meterlas en geriátricos, ahí, en parkings para ancianos, que no quiere para nada que se marche de casa. Además, su esposa es la única hija de su suegra, que no quiere que se marche. Pero hay un mecanismo que se dispara. Entendido esto, ¿en qué consistió el tratamiento? Pues tenían una terraza, le hicieron un espacio que era su lugar sagrado. Cuando él se sentía disgusto, se metía ahí, escuchaba su música, se relajaba y nadie le echaban, ¿que no quieres hablar con mi madre? Que no, le respetaban. ¿Qué pasó con aquel tumor que había que digerir, había que cortar, había que meter quimio y tal? Se fue descomponiendo, una parte fue digerida, otra parte fue expulsada vía excrementos, otra parte fue expulsada vía vómitos y se acabó. Y un caso ligado a esto, una persona obesa, una mujer obesa con un tumor de 6 kilos y pico, que los médicos se negaban a operar por problemas de miedo a complicaciones con la obesidad, pues también se entera del planteamiento del doctor Hammer. El médico que le asesora dice, mira, el conflicto ya está superado. En Hammer hay conflicto activo, conflicto superado. El conflicto ya está superado. Ahora este tumor se irá descomponiendo y lo irás eliminando. Y el cuerpo es tan inteligente, el cuerpo es más inteligente que todos los médicos oficiales y alternativos juntos. El cuerpo hizo un tubo por donde empezó a expulsar. Y el médico que me contaba eso, dice, me ponía unos guantes hasta aquí y metía la mano por este canal que había hecho el cuerpo y iba sacando trocitos para acelerar la descomposición del tumor. Un canal que se había formado. Un canal se formó el cuerpo para sacar y el médico metía la mano y fue sacando. Cuando este tumor de 6 kilos y pico fue descompuesto, insisto, y puede ser por abajo, por arriba o por la mano y digerido en parte también, pues se cerró el tubo y se acabó. Claro, y esto sorprende, pero si imaginemos un animal, un depredador que ha cazado una presa y está devorándola. Y llega el león, el rey de la selva, y tiene que huir. Y mete el último bocado y se traga un hueso grande que hay riesgo que le perfore el estómago. ¿Cómo funciona instantáneamente la naturaleza? El programa biológico que ha descubierto entre miles el doctor Hammer dice, hay peligro de muerte, multiplicación de células estomacales, ¿para qué? Para generar más jugos gástricos que aceleren la digestión del hueso hasta que este hueso tenga un tamaño que ya no sea peligroso. Estas células que se han formado rápidamente, al cabo de pocas horas, ya no hacen falta. Entonces serán eliminadas
Y el animal ni se habrá enterado, entre otras cosas, porque no ha ido a ninguna revisión preventiva, etcétera, de que tiene un tumor. Entonces, el problema es que en la civilización las cosas son mucho más lentas, están mucho más escondidas y no se ve tan claro. En la naturaleza las cosas son mucho más rápidas. Los conflictos, si no se superan rápidamente, seguramente el animal va a morir a resultas del conflicto. Pero si lo supera, y muchas veces lo superan, pues entonces las consecuencias que ha habido de formación de células extras o al revés, de erosión de células, entonces se recuperará en pocos días y continuará su vida normal. Entonces el cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. Ahí, por ejemplo, es muy interesante el tema del ayuno, que no se habla de él prácticamente. O sea, yo la técnica que conozco que permite la limpieza y la regeneración mayor es el ayuno, y el ayuno prolongado. Justamente he traído un libro, un clásico. Lo vemos aquí, La curación del ayuno. Que el ayuno quiere decir, en particular, dejar de comer, pero sería incluso el ayuno en forma general, o sea, procurar poder descansar, no estar sometido a tensiones, ni a frío ni a calor, sino temperatura normal para que el cuerpo no tenga que defenderse. Y entonces el cuerpo, que no recibe alimentación, empieza a alimentarse de sí mismo. Y el cuerpo está... Hay una cosa... Ya que me has hecho la pregunta, me facilita decir, nuestro cuerpo es una maravilla, no nuestro cuerpo, nuestro ser. Nadie nos explica lo maravillosos que somos, al revés, se nos presenta como una mierdecita que cualquier microbio que nos ataca, que encima la película que nos venden es que hay trillones de microbios que están por ahí viendo cómo atacarnos y que hay que desinfectar la poceta del váter para que ahí los microbios no se metan por los agujeros y no sé qué y tal. Quiero decir, este pánico que nos han metido es absolutamente irreal. Quiero decir, el de nuestro cuerpo es una maravilla. Tenemos 100 billones de células, un 1 con 14 ceros detrás. Esto es una cifra astronómica. Cada una de estas células es una maravilla. Se puede decir que cada célula tiene unas 20.000 proteínas, de las cuales 2.000 son enzimas que catalizan 10.000 reacciones bioquímicas interdependientes que están funcionando constantemente. ¿Qué quiere decir interdependiente? Que lo que ocurre en una reacción de estas condiciona y es condicionado por lo que ocurre en las 9.999 restantes. Cada célula tiene 23 pares de cromosomas, material genético en ADN, aparte que tiene cantidades enormes de trozos de ARN, que cada vez se está dando más importancia al ARN, aunque se sigue con todo el engaño del genoma humano y de la manipulación genética, etc. ¿Vale? Entonces, cada célula 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma tiene 3.000 millones de pares de letras genéticas. Y unos microbios, unos virus que nos dicen que tienen unas 1.000 letras genéticas, resulta que son capaces de entrar y de perturbar y destruir toda esta maravilla que está funcionando genialmente. Resulta que cada célula tiene cantidad de distintos tipos de orgánulos, y en particular unos orgánulos, que son las mitocondrias, que ahora ya se está dejando considerar orgánulos, gracias a Lynn Margulis, la doctora Lynn Margulis, en paz descanse, que planteó hace ya como 30 y pico de años que las mitocondrias en realidad eran bacterias viviendo simbióticamente dentro de nuestras células. Pues bien, tenemos centenares de mitocondrias que son las encargadas de generar el ATP, que es la energía, la molécula energética fundamental. Los antibióticos están concebidos para matar bacterias y hasta muy recientemente los laboratorios que han ganado miles de millones con antibióticos no han hecho investigaciones sobre si afectan a las mitocondrias. Y cuando por fin, en particular por presión del doctor Henry Kremer, empezaron a hacer investigaciones, han visto que sí, que afectan a las mitocondrias. Entonces nosotros, de esta cantidad enorme de células, cada día una persona sana genera 1 billón, un 1% de 100 billones, 1 billón de células nuevas. Y aquellas células más ancianas, más deterioradas, más intoxicadas, más radiadas, etcétera, son eliminadas. Es decir, cada día, no eliminadas, me corrijo, recicladas, lo cual quiere decir que 1 billón de esas células tan complejísimas
es reciclado, todo aquello que puede ser aprovechado. O sea, estos ADNs, estas cromosomas de 3.000 millones de pares eléctricas son troceados, aquellos trozos o aquello que pueden ser aprovechados son aprovechados, aquello que tiene que ser rechazado es expulsado. Es decir, esta maravilla que cada día recicla 1 billón de estas células, nuestro cuerpo lo hace de manera tan perfecta que la inmunología oficial no se ha enterado de esto. ¿Y cuáles son los linfocitos que tienen un papel muy importante aquí? Justamente los famosos linfocitos T. Entonces, a ver, nosotros ahora supongo que sabemos un 10% que habría que saber, pero que habría que saber de cómo funciona en realidad la vida y la salud. No sabe lo que se está enseñando en las facultades, que cada vez está más apartado de la vida y de la salud. Es decir, es que no haría falta que nos medicáramos. Estamos diciendo que la enfermedad son etiquetas en muchas ocasiones, de que, por ejemplo, en el caso del cáncer hay más falsos cánceres que verdaderos cánceres o tumores. Es decir, ¿por qué nos medicamos entonces? Porque se nos ha ido educando en medicar y la cuestión ha llegado tan lejos que incluso conozco, hay algún médico y alguna enfermera que me dice, no, yo que procuro recetar el mínimo posible de medicamentos, hay algunos pacientes que se me enfadan conmigo porque quieren salir con 3 recetas mejor que 2 y 2 mejor que 1, ¿no? Pero entonces se ha ido creando interesadamente toda una concepción de la vida, la salud y la enfermedad errónea que hace que las personas y los médicos ya no sepan ver cómo está una persona. Cuando yo era niño había el médico de la familia y cuando llegaba el médico a casa todo cambiaba. O sea, ¿por qué? Porque era un amigo, preguntaba enseguida cómo va, cómo están los estudios, cómo va el trabajo, etcétera, etcétera. Te miraba las pupilas, te miraba el rojo del ojo, te miraba las uñas, te miraba y te olía el pipí y la caca, te auscultaba. Y esta información que sacaba este médico era mucho más interesante que lo que sacan los análisis de los laboratorios. O sea, se está haciendo toda una medicina tecnificada que está apartada absolutamente de cómo funciona realmente el cuerpo humano. El cuerpo humano, esta maravilla es una maravilla no porque seamos Alex o Luis, sino porque somos parte de una maravilla enormemente mayor. Formamos parte de un universo increíblemente complejo, increíblemente regular y que todos sabemos que mañana saldrá el sol. Quizá no lo veremos porque estará nublado, pero sabemos que detrás de las nubes está el sol. Entonces, Luis, pongamos que algunos de los espectadores que nos está viendo ahora mismo, ¿no?, que le acaban de detectar un cáncer, le han hecho esta sentencia, ¿no?, han dicho, tienes cáncer. Claro, ¿cómo tiene que reaccionar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Informándose. O sea, yo no soy tan inconsciente como decir, no, pase de todo, pero sí infórmese. O sea, entérese de que hay otras maneras de entender la enfermedad en general y el cáncer en particular. Claro, el doctor Hammer, la primera, antes he mencionado que encontró 5 leyes biológicas, la primera le llamó la ley de hierro del cáncer. ¿Por qué? Porque cuando le mataron a su hijo, al cabo de pocos meses, tanto la madre, es decir, la esposa del doctor Hammer, como el propio doctor Hammer desencadenaron un cáncer. La madre de pecho y acabó muriendo, tratada hospitalariamente, y el padre un cáncer testicular que tratado hospitalariamente se recuperó. Pero él pensó que los cánceres que habían tenido estaban conectados con la experiencia dramática que habían tenido con su hijo, porque su hijo estaba tomando el sol en una barca cerca de una isla del príncipe de Saboya. Resulta que el príncipe le molestaba que plebeyos estuviesen por ahí cerca, empezó a disparar contra las barcas que estaban por ahí, una bala alcanzó a Dirk Hammer y cayó en coma y al cabo de, me parece que eran como 4 meses, acabó falleciendo. Entonces el doctor Hammer pensó que el cáncer de su esposa, desgraciadamente fallecida, y el suyo eran provocadas por este trauma que habían vivido. Entonces empezó a preguntar en el hospital donde trabajaba y fue elaborando lo que llamó la ley de hierro del cáncer. O sea, detrás de cada cáncer hay una situación vivida de manera que nos impacta, que nos coge por sorpresa, que no verbalizamos. La primera actividad, la primera reacción curativa, la primera actitud curativa es verbalizar aquello que nos preocupa, aquello que nos ha impactado, aquello que nos ha sorprendido, aquella
noticia que nos ha desconcertado, pues verbalizarlo. Entonces fue viendo que detrás de cada cáncer había una situación de este tipo. Y luego ya fue extendiendo eso a todo tipo de las llamadas enfermedades y fue elaborando las 4 leyes biológicas restantes que dan toda una concepción, como decía, radicalmente distinta a lo que se entiende como salud y enfermedad y abre unas vías de recuperación enormes. O sea, de hecho, me hace recordar, en Oriente hay una actitud, hay una técnica, hay una concepción que se llama Wu Wei, que es el no actuar. Pues en realidad muchas veces es mejor no actuar. Voltaire decía, el médico entretiene al enfermo mientras la naturaleza lo cura. El drama es que hoy en día el médico no entretiene al enfermo. El médico, tanto lo oficial, más, pero también los alternativos, menos, espantan al enfermo. Le ponen miedo. Espantan al enfermo. Espantan al enfermo. O sea, es la primera condición para tener a alguien como cliente o como sumiso seguidor, es meterle miedo. Esto, cuando antes has mencionado sucesivas enfermedades, epidemias que en realidad no lo fueron, etc., si te fijas, siempre empiezan por el miedo. La terrible pandemia de terrible gripe A de hace 5 años, ¿cómo empezó? Diciendo que mataría más gente que la gripe española y que antes la peste negra. Empezó por ahí. Y luego, afortunadamente, San Pedro ahí estuvo a favor de nosotros, digamos, y hubo un invierno aquí, por lo menos, tan suave que no hubo ni gripe normal. Yo llegó un momento que escribía, si hay gripe A, no hay gripe normal. Si hay gripe normal, no hay gripe A. Y entonces los hospitales sacaron instrucciones diciendo que todo caso de gripe fuese diagnosticado como gripe A. Es decir, o sea, se empujó en este sentido, ¿vale? Entonces, afortunadamente, en algún país, desgraciadamente sí, que cuajó la maniobra esta, pero en el Estado español es la primera vez que asociaciones de médicos y asociaciones de enfermeras, independientemente, recomendaron no vacunarse a sus miembros. Es decir, el primer drama para mí fue las mujeres embarazadas que por el miedo que le metieron a la gripe A y le dijeron que tenía la gripe A, abortaron. Pero el segundo es el gasto que tú has metido, el miedo que metieron, luego el gasto que hubo y luego que no les falló del todo la maniobra, porque luego la vacuna de gripe A está siendo puesta junto con la vacuna de gripe normal. Que esto de la gripe normal es también otro tinglao a investigar, porque claro, en la virología, hasta mediados de los 80, en la virología, se enseñaba en las facultades que los virus son muy estables. Esto de virus que van mutando constantemente, como nos dicen, el supuesto virus VIH es supuesta causa del supuesto SIDA, va mutando constantemente. Esta es la película que nos venden. Y la gripe A va mutando cada año, con lo cual cada año las vacunas tienen que ser nuevas, etcétera, etcétera. O sea, la cuestión es que toda la gran maquinaria, que esto significa poder y significa dinero, toda esta gran maquinaria vaya girando y vaya aumentando, ¿no? Entonces, ahora has mencionado el SIDA, o sea, al igual que hay falsos casos de cáncer, también hay falsos casos de SIDA. No, en SIDA es que no hay casos de SIDA, hay personas de SIDA que las han etiquetado como infectadas por el supuesto VIH y que luego en un momento determinado, si estas personas desaparece alguna de las treintenas de enfermedades que han metido como definitorios de SIDA, el SIDA es tantas veces, primera vez en la historia de la medicina y de la biología, que solo esto ya indica para mí que es un montaje. Y llegar a firmar esto me costó 10 años de creerme la versión oficial, desde el 81 hasta el 91, 18 años de ser disidente, del 81 hasta el 2009, y en el 2009 me di cuenta de que había que dar un paso más, que fue justamente pasar a ser desmontador del SIDA. Y sobre esto, o sea, que ha sido un proceso lento, un proceso duro, lo que ahora puedo resumir en 3 minutos es casi 30 años, digamos, y todo esto se ha traducido en un libro que se puede bajar gratuitamente de internet, simplemente poniendo Desmontar el SIDA, les saldrá la editorial Kawak y allí pueden bajarlo gratuitamente. Y luego hay un libro 3 veces más grueso, se llama
que una editorial lo ha tenido retenido durante 3 años, ahora he recuperado y ahora bueno, tengo que ver qué hago con esto. Este libro es como 3 veces más grueso y más documentado que el que sí que está publicado, ¿no? Entonces, no hay, sobre la versión oficial del SIDA, no hay ninguna prueba científica de ninguno de sus aspectos. Y aprovecho ya para lanzar el primer aviso, y es que hacerse, insisto que yo no puedo recomendar que se haga o no, pero sí puedo avisar que la primera práctica real de riesgo en SIDA es hacerse los test, porque son los test chapuza que pueden dar positivo a la persona más sana y santa del mundo. Tenemos casos de bebé acabado de nacer positivo, de padres ambos negativos. Tenemos casos de parejas que se han casado vírgenes, que nunca han estado con terceras personas, que nunca se han drogado, que nunca han sido operadas, y la cena es la esposa en una habitación, el marido en otra habitación, rodeados de médicos que acaban gritando: ya confesaréis uno de los dos que os habéis sido picos pardos por ahí. Es decir, que este caso concreto, con 2 hijos de 8 y 10 años, si no hubiese sido que la pareja tenían absoluta confianza entre ellos, rompen la familia porque la versión oficial del SIDA tiene que imponerse por encima de la realidad. Y en la realidad hay cantidad de cosas que la cuestionan. Nuestro primer interrogante, antes he dicho que me creí 10 años la versión oficial, 81-91, el primer interrogante en 91 fue cuando, después de meses de poner en marcha la asociación, comentamos entre nosotros: caramba, la mayoría de parejas que vienen por aquí, parejas estables, heterosexuales con hijos de 7 años, homosexual con pareja de toda la vida, resulta que uno será positivo, el otro no. Están usando preservativo desde hace 3 meses, cuando dio positivo el test, pero han tenido años de relaciones y no ha habido contagio. Extraña enfermedad de transmisión sexual. Esta fue la primera cuestionamiento de la versión oficial del SIDA, por nuestra propia observación. Pero entonces, Luis, ¿de qué muere la gente? Si el SIDA no existe, ¿de qué muere? Yo no he dicho que el SIDA no existe, yo digo que el SIDA, tal como nos lo explican, es falso. Ahora, hay un engranaje SIDA. Yo no digo que el SIDA no exista, porque entonces no podría proponer, como es el título de mi libro, desmontar el SIDA, ¿vale? O sea, el SIDA como montaje existe, claro que existe, y este montaje, si te atrapa, te masacra. Existe, pero es un engaño. Existe como engranaje. Como engranaje. No existe como campaña de marketing. No, mucho más que eso. Incluye el marketing, y ahí hay declaraciones de responsables, etcétera, que son impresionantes de cómo usaron marketing para lograr que llegase una avalancha de dólares y luego de euros a la investigación contra el SIDA. O sea, declaraciones públicas, ¿no?, hechas por responsables como Peter Piot, por ejemplo. Entonces, como engranaje sí que existe. Y cuando el engranaje del SIDA atrapa a una persona, cuando tiene la desgracia de dar positivo a un test, que es una chapuza. Entonces, la persona, si no tiene una información como la nuestra, que lo ocurre, imagínate, tú que tienes cara bastante sanota, ¿no? Además, si estás aquí, es que eres solidario. Entonces, tú decides ir a la sangre. Es una práctica de riesgo en tiempos del SIDA, porque te van a hacer el test del SIDA y otros, y hay el riesgo, puede ocurrir que al cabo de unos días te llamen o te escriban diciendo: pase urgentemente que tenemos que hablar con usted. Dice: mire, nos sentimos mucho, ha dado positivo al test del SIDA. ¿Qué pasa con Alex, ¿no?, si no tiene esta información? Imagínate, el Alex sano y solidario que ha ido a dar sangre, ¿qué pasa? Se le hunde el mundo, se aísla socialmente, se toma confiadamente la doble quimioterapia que están dando en los hospitales, una quimioterapia disfrazada de antiviral y otra quimioterapia disfrazada de preventiva, que, por cierto, los especialistas de SIDA, cuando se reúnen entre ellos, hablan abiertamente de quimioterapia. A sus pacientes jamás mencionan la palabra quimioterapia. Si les dijesen que lo que les presentan como antivirales o como anti-VIH en realidad es quimioterapia, muchos dejarían de tomárselo. Y por eso no usan esta palabra. O sea que ahí hay una actitud consciente que habría que investigar, ¿vale? Pero este Alex, sano y solidario, se le hunde el mundo, se aísla socialmente, toma una doble quimioterapia, ¿qué va a pasar? Pues, acabará muriendo. Probablemente, si no se aparta del engranaje. Que esto es lo importante, o sea, de entender que el SIDA es un engranaje, y esto puede ser bastante rápido para algunas personas, más lento para otras, y otras nunca se darán cuenta que están atrapadas en el engranaje. La cuestión es que si entienden que están atrapadas en este engranaje,
El tratamiento del SIDA es instantáneo, es infalible, es sencillísimo y es gratuito, cosa que no interesa ni a los médicos oficiales ni a los médicos alternativos. ¿Y cuál sería entonces? Apartarse del engranaje. Apartarse. Si tú entiendes que estás atrapado en una rueda, ¿cuál es el tratamiento? Salirse de la rueda. O sea, no creerse todo lo que nos están diciendo. O sea, irse estudiando el tema lo suficiente para entender que el SIDA es un montaje, es un engranaje y salirse del engranaje y se acabó el tema SIDA. Y si esta persona tiene problemas reales de salud y el SIDA no es un problema real de salud, si este problema real de salud se lo trata al margen de toda la historia y toda la histeria del SIDA, esta persona tiene una evolución mucho más rápida y mucho mejor. O sea, en medicina el 100% no existe. Nunca, siempre puede haber a alguien que acabe falleciendo, lógicamente, biológicamente. Pero la inmensa mayoría que se aparten del engranaje, el 85% aproximadamente no tienen problemas de salud. Los que tienen problemas de salud no tratados, no medicados, no tienen problemas de salud. Este es un dato que se silencia. El 15% que tendrían problemas de salud, si se los tratan al margen de todo el miedo, toda la parafernalia del SIDA, pues la inmensa mayoría tendrán una evolución buena y se recuperarán. Entonces, tú conoces a personas, sí. El caso de personas seropositivas que no han hecho el tratamiento y que siguen vivas y siguen con una buena calidad de vida. No, ahí hay que ir con cuidado, porque es justamente el paso de disidente a desmontador. O sea, yo fui 18 años, 10 años me creía versión oficial y no renuncio para nada porque era lo mejor que conocía entonces. Entonces, a raíz de este tema de la transmisión sexual, empezamos a descubrir que hay toda una corriente de médicos y científicos disidentes. Entonces, durante 18 años fui disidente. O sea, que lo que ahora estoy condensando en 20 minutos es un proceso larguísimo y durísimo. Entonces, yo para nada reniego de estos 18 años de disidentes, porque era lo mejor que había entonces y además aprendí un montón de cuestiones técnicas que si no jamás habría aprendido, gracias a los médicos y científicos disidentes que se juegan la carrera, incluso la vida, cuando se atreven a romper con la versión oficial del SIDA. Les retiran subvenciones, becas, les retiran becarios, les retiran incluso intentos de echarlos de la universidad, incluso con cátedra, etc. O sea, hay un disidente que se atreve a hacer del SIDA o de otros temas, que se atreve a hacer pública su disidente, se juega la carrera, incluso la vida. Entonces, ¿por qué a los 18 años me di cuenta que había que dar un paso más? Porque los disidentes comparten con los oficialistas que el SIDA es una enfermedad. O sea, digamos, hay tres versiones, la oficial, la disidente y la desmontadores. Pero solo hay dos formas, dos enfoques, dos modelos de SIDA. O SIDA enfermedad o SIDA montaje. ¿Y cuál es el drama? Que los disidentes comparten con los oficialistas la creencia de que el SIDA es una enfermedad. Cuestionan cuál sería la causa de esta enfermedad, cuestionan cuál sería el tratamiento adecuado de esta enfermedad, pero siguen concibiendo el SIDA como una enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? No es suficiente con no tomar los fármacos oficiales. Hay muchos disidentes que los dejan de tomar, pero por ejemplo, se toman los preventivos, siguen con el miedo. Pero claro, antes me decías de que mueren. Yo he ido haciendo a lo largo de 2 años un listado de 11 factores de muerte y el primero es el miedo. Se ha suavizado, afortunadamente, pero en todas las lenguas, bueno, en todas no puedo decir, pero hubo un tiempo que estuve recopilando, si tenía 20 y tantas lenguas del mundo, incluso de África Negra, y en todas existía, como en castellano y en catalán, la expresión muerto de miedo. O sea, la experiencia de las comunidades humanas de que no hay miedo suficiente para que la persona muera. Entonces, el miedo, el aislamiento social, el marginarse, el tomarse 2 quimioterapias distintas, el seguir con malos hábitos de vida, etcétera. Todo esto son la presión social que implica, una losa que implica la presión social, aunque esto también se ha suavizado, pero sigue estando ahí. El problema, insisto, con los disidentes es que ayudan a retener a las víctimas de montaje SIDA dentro del montaje. Eso sí, en lugar de tomarse 2 cócteles, tomarse antioxidantes, vitaminas, oligoelementos y tal. Claro, mejor tomarse esto que lo otro. Pero es que si siguen tomando esto con miedo, atrapados ahí dentro, pues probablemente están en un estrés crónico, psicomotivo, variante preventivo, que acabarán enfermos. Entonces la solución, como dices tú, es salirse del engranaje. Es entender bien que esto es un montaje y salirse del engranaje. Entonces no hacer nada.
¿no? Salirse de engranaje. Entonces, hacer lo que habría que hacer cualquier persona que quiera mantenerse sana, cuidar su actitud, cuidar la postura de su cuerpo, la respiración, el movimiento, la alimentación, pero como cualquier otro, no obsesionarse en eso. Claro, todos conocemos a alguna persona que está obsesionada con el tema de la alimentación. Sí. Pues están ahí, no, esto no puedo comer. Estas personas me temo que acabarán enfermas, porque están en un estrés crónico psicomotivo variante, eso no lo puedo comer. O sea, yo ya he aprendido con los años, ¿no? A veces digo, oye, por favor, tranquiliza a tu madre. A tu madre, ¿verdad que le gusta un churrasco con un buen Rioja? Pues que se lo tome, porque si le estás haciendo una ensalada ecológica con aceite prensado en frío y no sé qué y tal, pero se lo come a disgusto, les entrará mal. Más vale que se tome un churrasco con un buen Rioja y se lo tome a gusto. Ahora, tendencialmente, pues que vaya más hacia la dieta vegetariana que no hacia la dieta carnívora. Yo creo que este consejo general se puede dar, un consejo de alimentación. Pero claro, obsesionarse en cualquier cosa pues es un peligro porque entras en una dinámica psicológica peligrosa. Vamos a pasar, si quieres, Luis, algunas de las preguntas que nos van haciendo. Seguiremos con la entrevista, pero también creo que es importante, ya que estáis por ahí, un saludo, pues podáis también participar. Nos preguntan desde Portugal, Rui Garrido pregunta, ¿la enfermedad es una manera de nuestro cuerpo, que tiene nuestro cuerpo para hablar con nosotros? O sea, ¿sería un mensaje la enfermedad? A ver, esta es una manera, o sea, yo he ido lentamente en estos 27 años que estoy metido en el tema de salud, he ido evolucionando la manera de concebir la enfermedad. Y un paso intermedio es concebir la enfermedad como un mensaje que nos está diciendo nuestro cuerpo. Y eso es interesante. Pero Hammer para mí es muchísimo más interesante aún, porque no es un mensaje que nos está diciendo Hammer, utilizando el escáner, que no hace falta, no es que sea imprescindible, pero utilizando el escáner cerebral, Hammer puede hacer exactamente cuál es el conflicto. De hecho, me acuerdo de un médico que le introduje en el tema de Hammer y al cabo de un tiempo me llama un médico de Madrid y dice, mira, hoy ha venido una mujer con un tipo de cáncer raro, cuyo nombre no retuve, y el médico dice, me la quedo mirando y le digo, mire señora, la situación es que usted está enamorada de un hombre con el que tiene relaciones, con el que quiere tener un hijo, pero que no puede porque está casado. Y la señora se me queda mirando y dice, doctor, ¿me ha seguido? Dice, no, estoy tranquila, no la conozco de nada, la primera vez que la veo, pero si una mujer tiene este tipo de cáncer, el conflicto biológico que está detrás es este. O sea, Hammer permite una precisión enorme. De hecho, ha habido varias veces que en universidades se ha logrado que un equipo, por ejemplo, en una de Chequia, el rector, el decano de la Facultad de Medicina, varios catedráticos, montan un equipo y le llevan una veintena de dossiers. Y cogiendo el escáner, él va leyendo el escáner, donde los médicos oficiales lo que ven es normalmente errónea. Él ve el historial, la situación, incluso puede avanzar en el pronóstico. Entonces, va leyendo uno a uno, acaba la montaña, se levanta el tribunal, digamos, se ponen a aplaudir, redactan un acta diciendo que ha ocurrido esto y no cambia nada. No cambia nada, ni en el mundo ni en Chequia. Y esto ha ocurrido varias veces, no sé si 5 o 10, no sé cuántas, pero esto ha ocurrido varias veces. O sea, la cuestión es que hay toda una dinámica impuesta que hace que toda una capacidad, unos conocimientos, unos recursos enormes que podrían ayudar a que las personas se den cuenta que en realidad no están enfermas, sino que están en un proceso biológico. De igual manera que, ¿verdad que si se nos rompe un hueso, ahí se forma un callo que por ahí el hueso no se volverá a romper, se romperá más arriba o más abajo, pero por ahí no se volverá a romper? Pues si se dejase que este proceso biológico que Hammer ha encontrado y que se puede resumir en esto que estoy dibujando en el aire, llegase hasta el final, en la mayoría de casos, retomo lo que antes he dicho, 100% no existe en medicina ni en biología, pero en la mayoría de casos, las personas al final del proceso, si se dejase llegar, saldrían fortalecidas respecto al principio. Pero ¿cómo actúa la medicina oficial duramente y la alternativa más suavemente? Cortando este proceso. Entonces, ya, así como Voltaire podía llegar a esta conclusión
los médicos entretienen al enfermo mientras la naturaleza lo cura. Ahora los médicos intervienen y el sistema sanitario, que es un gran aparato, que por cierto, que no se me olvide, estuve hablando hace años con un sociólogo de la salud y me hizo dos observaciones muy interesantes, y no permiten que este programa biológico llegue hasta el final. Entonces, un médico moderno, oficial o alternativo, no ha visto prácticamente nunca cómo se va desarrollando este programa biológico, esta enfermedad hasta el final. Los médicos antiguos, como que tocaban a los pacientes, habían ido clasificando las enfermedades en dos grandes grupos: enfermedades frías y enfermedades calientes. Entonces, Hammer vio que cuando la persona tiene el conflicto, el impacto se pone en simpaticotonía, se pone fría, la sangre se repliega, se pone fría. Y luego, cuando ya supera el conflicto, entra en vagotonía. Y cuando entra en vagotonía es cuando aparece el cansancio, los dolores, los derrames, las pérdidas. Cuando el conflicto está activo, a mí me gusta Hammer porque es que lo encuentro hermoso. Dice, la naturaleza está diciendo, tienes un conflicto, ahora te doy energía extra ahora, para que puedas superar el conflicto. Ahora no pierdas el tiempo durmiendo ni comiendo. Desaparece el apetito, desaparece el sueño casi. ¿Tal? Entonces la persona, entonces no se le ocurre ir al hospital, porque en general se siente fuerte. Es como, a ver, si nosotros ayudamos a un amigo a cambiar de casa y se ha alquilado una furgoneta, tenemos que ir para ahorrar al máximo, estamos 8 horas metiendo, luego llegando y descargando. ¿Qué pasará después de este esfuerzo? ¡Buah! Nos vamos a relajar, nos vamos a ir a tumbar y seguramente nos pondremos a dormir si podemos, ¿no? Pues esto es lo que ocurre en la naturaleza. Una vez se está simpático-tónico, el conflicto es superado, se entra en vagotonía. El cansancio, el relajo. Y entonces, ¿cuándo se va al hospital? O sea, se va al hospital cuando la persona está entrando ya en fase de normalidad. Está entrando en un proceso que le llevará a la normalidad, probablemente reforzado respecto al inicio. Pero como que el hospital, la persona se alarma y el hospital interpreta negativamente estos síntomas, pues le meten miedo, le meten fármacos, rompen el proceso y más bien la persona vuelve a simpaticotonía. Fijaos entonces lo barato que sería realmente sanar muchos de los trastornos o enfermedades que tenemos, ¿eh? Porque si el problema, o vemos que el origen de la enfermedad está en un conflicto biológico, conflicto emocional, al fin y al cabo, ¿no? No. El conflicto emocional, con lo de Rui se llamaba. Sí, bueno, es decir, la explicación esta de que es un aviso o una emoción, etc., esto ha habido otros planteamientos, pero no es el de Hammer. Hammer lo llama conflicto biológico y puede venir por vía emocional, por vía laboral, por vía accidente de tráfico, puede venir por muchas vías distintas. Lo importante es que si te coge por sorpresa, te impacta y no verbalizas, entonces te quedas con... O sea, nosotros cada día hacemos el ritmo circadiano. De día estamos simpaticotónicos, de noche vagotónicos, simpáticos, vagotónicos. Entonces, cuando tenemos el conflicto, nos quedamos simpaticotónicos. Hay activos sin dormir, sin sentirnos fuertes, etc. Cuando se ha superado el conflicto, ¡buah! Vagotónico. Entonces, llega un momento que hay un repunte que se llama crisis epiléptica o epileptoide y ahí puede haber convulsiones, puede haber sudoraciones de esas que dejan el colchón mojado, etc. Puede haber cosas muy sorprendentes que te alarman y vuelves al hospital si no estás informado. Pérdidas de sangre. Claro, las pérdidas de sangre alarman por cualquier agujero. Alarma, vas al hospital. Yo esto con mi esposa lo hemos visto, teníamos 2 perras que han muerto con 15 años de viejas. Y la pequeña, la mayor no, porque era la que tenía el territorio, pero la pequeña 5 veces orinó sangre. Si nosotros no hubiésemos conocido Hammer y no supiésemos que esta sangre que orinaba formaba parte del proceso de recuperación, indicaba que había tenido un conflicto que podía ser que la mayor la había expulsado de un sitio, etc. Entonces, si no hubiésemos sabido esto, lo llevamos al veterinario. Si lo llevamos al veterinario, casi seguro que no habría cumplido 15 años y habría muerto de vieja. Que es lo que pasa con los seres humanos, desgraciadamente. Recomendación, no ir al médico. A ver, a mí me encantaría que pronto hubiese condiciones para poner grandes carteles en las ciudades poniendo peligro. Se está usted acercando a un hospital. Huya antes de que lo atrapen. Claro, y ahí tienes el porqué las clínicas privadas te ofrecen el primer chequeo gratuito. Claro, venga.
Venga, un médico hace ya un cierto tiempo me dice, no es que haya personas sanas, es que hay personas a las que no les hemos hecho suficientes escáneres, suficientes test, suficientes análisis. Me dijo, a cualquier persona tú le haces un paquete con 400 o 500 variables, siempre encontrarás 2, 3, 4, 5 que estén fuera de rango. Le metes miedo por ahí, lo atrapas y, claro, primer chequeo gratuito, claro, y ya pagarás los siguientes. Ven, corderito, vente para acá. ¿Ah? Es realmente lamentable. Entonces, se crean hospitales, se fabrican medicamentos simplemente por el negocio, porque hay que vender. Por el negocio, y yo creo que además por tener espantada a la población, tener contra la población, tener drogada a la población. O sea, a ver, yo se puede decir que no critico a las farmacéuticas, porque las farmacéuticas hacen lo que tienen que hacer, que es ganar dinero. O sea, a mí, que vengo de la extrema izquierda, del Chile, etcétera, me costó, esto que te estoy diciendo, me costó darme cuenta. Porque, claro, yo también pensaba, como la mayoría de gente bien intencionada y poco experimentada, que las farmacéuticas están para ayudar a la salud de la población. Grave error, craso error, están para ganar dinero. Y la obligación de cualquier ejecutivo es que el año próximo, cuando tenga que rendir cuentas, pueda anunciar que el dividendo este año es superior que el año pasado. Y todo aquello que permita eso, bienvenido sea. Todo aquello que sea un obstáculo para eso, fuera, arrinconado. Entonces, la cuestión no es las farmacéuticas, la cuestión es los políticos, los administradores, los académicos, etcétera, los médicos, etcétera, que permiten que este negocio macabro continúe ampliamente. Negocio macabro que se apoya en supuestas pandemias, antes lo decíamos, la gripe A, la gripe aviar. El ébola, ¿qué papel tiene el ébola en todo esto? Déjame antes decir dos. Sí, he dicho dos observaciones. El sociólogo de la salud que envía me dice, mira, hay dos conclusiones que son irrefutables. Primera, cuando hay una huelga general del sistema sanitario, de estas que duran meses, dice, el número de muertos baja espectacularmente y no se recupera hasta varias semanas después que se ha acabado la huelga y todo el gran aparato del sistema sanitario se vuelve a poner en marcha. Y segundo, me dice, lo que llamamos la paradoja sanitaria. Cuanto más dinero se gasta en sanidad, peor es el nivel de salud de la población. Y yo dije, doctor, yo creo que esto no es una paradoja, esto es una coherencia. Es decir, cuanto más dinero se mete en una forma incorrecta de entender y de tratar la enfermedad, lógicamente, peor es el nivel de salud de la población. El catedrático, un cambio de tema y ya está. Cambio de tema. Cambio de tema, ya está. Pero, quiero decir, es algo que se sabe y que sí silenciado. O sea, yo que soy doctorando en sociología, bueno, quiero decir, supongo que sigo siendo, porque hace años que no voy por la universidad, pero, bueno, me pregunto de qué sirven la inmensa mayoría de sociólogos, por no decir todos, si frente a casi todos los temas importantes no hay ningún aporte de un sociólogo que acerque la luz. Antes he mencionado el síndrome tóxico español. Que yo sepa, no hay ningún estudio serio de cómo esto fue un engaño. O sea, que no fue el aceite de colza. Fueron, porque antes no ha salido, lo que provocó la intoxicación fueron 2 productos a Casa Bayer. Lo cual no quiere decir que fuese la Casa Bayer la que hiciese la intoxicación, sino que quien provocó la intoxicación utilizó 2 productos a Casa Bayer, Nemacur y Oftanol. Luis, el ébola es también un engaño, entonces. A ver, la cuestión es, para mí, tal como a base de años y de golpes he ido aprendiendo, es que montando el SIDA, y les costó 14 años, o sea que no fue fácil construir el SIDA, fue desde el 81 hasta el 95, o sea, 14 años y paso a paso. Y yo, de hecho, cada tercer sábado de mes puede significar una mejoría muy importante, pero también ocurre a menudo que al cabo de unos meses o al cabo de un par de años, pues hay que cambiar otra vez de alimentación porque se está viendo que aquella mejoría ha desaparecido y empieza a haber problemas otra vez. Otra idea, ahora como que he visto que tu cara mostraba algo de preocupación, pues yo me he despistado también. No, simplemente que bueno, se ha vuelto a ir el vídeo. Lo que vamos a hacer en todo caso, ya que ya estamos despidiendo, gracias por estar aquí en la caja de Pandora. No sé si merece la pena ya conectar con el vídeo. Aprovechamos voz. Aprovechamos la voz y ya está, y con eso terminamos. No hay más preguntas, lo que sí nos dicen, pregunta por más fuentes para tener más información. Os remitimos a la página web, que es
www.plural-medio21.org. O sea, nosotros, yo digo que somos una asociación única en el mundo. A mí me encantaría que hubiese 10 en cada ciudad con nuestros contenidos. El nombre me importa un pito porque no somos una franquicia y nosotros nunca hemos funcionado por tema de dinero. Si nosotros hubiésemos funcionado por tema de dinero, ahora estamos celebrando nuestras bodas de plata, pues habríamos cerrado hace 22 o 23 años. Es decir, hemos ido contracorriente, sin querer comisiones ni de oficiales ni de alternativos, sin patrocinadores, y lo que se trata es de dar a conocer una información que podría ayudar a un montón de gente, y hay cuestiones que son inmediatas y gratuitas. Por ejemplo, aprender a respirar mejor. O sea, la alimentación para nosotros es el quinto elemento. Primero, el cambio de actitud, de concepción, de forma de entender lo que nos está ocurriendo. Segundo, la actitud del cuerpo, la postura del cuerpo. Si una persona está como se suele estar, y más si te han colocado una etiqueta de enfermo, estás sentado en un sofá, que habría que quemarlos todos, mirando televisor, hundido en el sofá, está ahí, es que aunque se tome las sustancias biológicas mejores del mundo, como que está ahí escarchufat, que es de un catalán, está ahí apoltronado, pues es que ni siquiera va a circular por su cuerpo, no va a notar mejoría. Entonces, actitud es muy importante. O sea, sentarse recto y recto, reeducando la postura del cuerpo, para que la energía que existe, que nos está llegando constantemente, tanto del cielo como de la tierra, nos están llegando cantidades ingentes de energía. Y resulta que se nos dice que la energía nos viene por lo que comemos. O sea, se calcula que la que comemos son 2.000, se recomienda 2.000, en torno a 2.000 calorías, 2.000, 2.500. Resulta que hay cálculos de que un ser humano para llevar una vida normal necesita 10, 11.000. Resulta que sin ser conscientes de ello nos están llegando 8.000 o 9.000 calorías del exterior. Pero nosotros nos hacemos conscientes de esto, cambia, mejora inmediatamente. En tercer lugar, la respiración. O sea, nosotros deberíamos, una persona sana, una persona que se está moviendo, no que está como yo, desgraciadamente, mi gran problema es el sedentarismo. Me tengo que pasar, yo sé cómo escaquearme, cómo liberarme, pasarme horas delante del ordenador, contestando, escribiendo, etc. Pero una persona que hace un movimiento como se hacía hasta hace poco la inmensa mayoría de gente, pues está respirando unos 12.000, 13.000 litros de aire que se combinan con 7.000, 8.000 litros de sangre en nuestros pulmones, y esto significa una riqueza, una potencia, una energía enorme. Respiración, movimiento, y luego, en quinto lugar, ponemos nosotros alimentación. Y si queréis saber más, pues ya sabéis, www.plural-medio21.org. Luis, no hay tiempo para más. Gracias por estar aquí en la Caja de Pandora, en Boira. Sí, estoy seguro que contaremos contigo más veces. Sí, ahora han quedado muchos temas. Me doy cuenta que las vacunas, por donde empezamos, han quedado apartadas. Pues ya haremos un evento específico solo para vacunas. Muy Luis, bien. Muchas gracias. Encantado, a vuestra disposición.